Padre millonario ve a una mesera negra ayudar a su hijo con discapacidad. Y esto cambia su vida. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Tomás Andrade se acomodó en la silla de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. El lugar brillaba con lujo, candelabros de cristal, manteles de seda y una suave música de piano que intentaba enmascarar el murmullo de conversaciones ajenas. A su lado, Lucas, su único hijo de 10 años, luchaba para sostener un cuchillo entre sus pequeños dedos, su mirada perdida entre los platos impecables. Para Tomás, esta cena era una formalidad, un trámite que cumplir. La celebración del cumpleaños de Lucas se había convertido en un acto de protocolo más que en un momento de conexión. Mientras Tomás comenzaba a mirar su reloj, realmente preguntándose qué hacía allí, la atmósfera se rompió con la llegada de Raquel, una mesera de piel oscura y sonrisa sincera. Con paciencia, se acercó al niño. ¿Necesitas ayuda, pequeño?, preguntó. Raquel, sin dudar, se agachó a su altura y comenzó a explicarle cómo manejar el cuchillo con suavidad. La forma en que ella le hablaba, con esa dulzura y empatía, hizo que Tomás se sintiera un poco incómodo. Se le había pasado tantos años ignorando el dolor que Lucas enfrentaba, y ahora, viendo a alguien fuera de su mundo exclusivo rasgar esa burbuja de indiferencia, comenzaron a surgir dudas en su mente. Mientras su hijo mostraba una sonrisa tímida, Tomás no pudo evitar pensar en su propia desconexión. Raquel se hacía notar, brillando con una calidez que hacía mucho no experimentaba. Esa noche, entre el lujo del restaurante y la marcada división de clases, la sensación de vacío creció en su pecho. Se sintió pequeño, débil. ¿Qué estaba haciendo con su vida? ¿Cuánto valía su dinero si no podía ofrecer a su hijo una conexión genuina? Justo entonces, un cliente complicado en la mesa contigua comenzó a gritarle a Raquel. «Problemas con mi orden, señora», dijo con un tono hiriente. Los murmullos de desaprobación comenzaron a susurrar entre las mesas lujosas. Su corazón aceleró. Raquel trató de explicarle al cliente. Sus palabras caían en oídos sordos, mientras él la interrumpía. Tomás vio su rostro. Cansancio, frustración, un destello de miedo. En ese instante, una chispa de valentía se encendió en él. Podía sentir la presión en su pecho. ¿Debería intervenir? ¿Arriesgar su imagen en este mundo de superficialidad? La mente de Tomás giraba entre su mundo de privilegios y el deseo de proteger a alguien que realmente se preocupaba por su hijo. La duda llenó la sala. Tomás miró a Lucas, aún con la sonrisa en su rostro. Esa rara conexión entre padre e hijo parecía brillar de nuevo. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué decisión tomaría? Las voces seguían zumbando y el futuro de Raquel pendía de un hilo, mientras él tomaba aire, ponderando su acción. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las voces seguían zumbando mientras Tomás se debatía entre la indiferencia y el impulso de actuar. Sus ojos se mantenían fijos en Lucas, que luego de varios intentos había logrado cortes sutiles en su carne. Pero el grito del cliente hizo que el pequeño volviera a mirar al caos que se armaba a su alrededor. Raquel intentaba mantenerse firme. Tomás sintió una presión creciente, como si el aire del restaurante se volviera denso. «Valiente eres, ¿eh?», bromeó un hombre en la mesa contigua. «Pero esto no es un zoológico. Atiende bien». Esa frase golpeó a Tomás. Su pecho latía con fuerza, un sonido ensordecedor en su mente. Fue entonces que, desafiante, se puso de pie. «¡Basta!», gritó. El eco de su voz sacudió el lugar. Todo se detuvo. Miradas incrédulas se volvieron hacia él. A pesar de su poder y dinero, esa voz, esa acción era nueva, furtiva y de alguna manera liberadora. El cliente lo miró, sorprendido. «¿Qué te importa a ti?»,
respondió con desdén. Pero el fervor dentro de Tomás no flaqueó. No solo estaba defendiendo a Raquel, estaba reclamando un pedazo de humanidad, despertando de un letargo que le había costado años. ¿No ves que está siendo un patán?, continuó Tomás, la voz temblándole por la rabia. Ese es un ser humano, y no deberías hablarle así. El cliente se levantó de su silla, furioso. Vas a lamentar esto, amigo. Sus palabras aterradoras resonaron en el aire, pero Tomás no retrocedió. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso. Otros comensales comenzaron a murmurar. Algunos incluso tomaron sus teléfonos, registrando el momento. De repente, un ruido sordo resonó en la entrada. La puerta del restaurante se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos por pasamontañas. El estruendo general fue inmediato. Gritos, caos y rechinar de sillas. Todo lo que antes era un ambiente lujoso se transformó en una pesadilla. Tomás sintió que el mundo giraba en su alrededor. Pero el instinto de protección lo empujó hacia Lucas, metiéndolo debajo de la mesa mientras la escena se desmoronaba. Los hombres armados comenzaron a gritar órdenes. La situación se intensificó en un abrir y cerrar de ojos. El cliente que antes se burlaba de Raquel ahora estaba en el suelo, intimidado, mientras los demás se agachaban. Raquel, atónita, permanecía en pie. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. Tomás, aún protegiendo a su hijo, se dio cuenta de que la mujer que había iluminado su noche. Pese a la crisis, el corazón de Tomás latía por algo más que la supervivencia. Recordó la conexión que había sentido cuando Raquel ayudó a Lucas, la calidez que había quebrado su frialdad. Pero el estruendo de las voces de los asaltantes lo sacó de sus pensamientos. «Todos al suelo, nadie se mueve», gritaron, una voz entre todos. Tomás sintió que el sudor le empapaba la frente, mientras el caos se desataba a su alrededor. El futuro de todos pendía de un hilo. Raquel miraba a Tomás, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. ¿Era el destino que ahora se entrelazaba entre ellos? ¿Podría haber algo más allá de este horror? Las preguntas llenaban su mente. Estaba claro que esa noche todo cambiaría. Pero ¿qué pasaría con aquellos que subieron la apuesta de lo que nunca esperó enfrentar? La vida y la muerte fluctuaban, y la noche aún no había terminado. Tomás, aún sosteniendo a Lucas bajo la mesa, sintió el frío sudor en su frente mientras el grito de los asaltantes resonaba en sus oídos. Todo a su alrededor se desvanecía en un caos indescriptible. La gente gritaba, algunos se tiraban al suelo. Otros buscaban a sus seres queridos como si pudieran salvarlos de la pesadilla que había irrumpido su noche. Raquel, paralizada en el lugar, parecía pequeña y vulnerable frente a los hombres armados. Su mirada de miedo se encontró con la de Tomás. En ese segundo, una ola de comprensión pasó entre ellos. Pero antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, uno de los asaltantes se giró en su dirección, sus ojos escondidos tras una máscara negra. «Tú, al suelo, ahora», ordenó, gesticulando con su arma. Tomás se inclinó, empujando a Lucas más abajo, pero antes de que pudiera seguir la orden del asaltante, el sonido de un disparo reverberó en el aire. ¿El corazón de Tomás? El grito que siguió provenía de Raquel. Ella se tambaleó y en un giro devastador cayó al suelo. El mundo de Tomás se detuvo. Raquel, la mujer que había intentado ayudar a su hijo y que había iniciado un cambio en su propia vida, yacía ahí inmóvil. El caos se intensificó a su alrededor, pero Tomás solo podía ver esa imagen. Un nudo se formó en su garganta mientras los otros comensales corrían en dirección opuesta. «No», gritó. Se levantó, ignorando el peligro. «¡Alguien! ¡Ayúdenla!». Su voz sonó más fuerte que el estruendo a su alrededor. Pero nadie se movía. Todos estaban demasiado aterrorizados. En un parpadeo, los hombres armados comenzaron a concentrar su atención en él. Tomás sintió la mirada de odio del que disparó. «¿Vas a ser un héroe, rico?», bromeó, mientras un escalofrío recorría la sala. Al instante, dentro de la tormenta de adrenalina y terror, algo hizo clic en la mente de Tomás. Se acordó de su padre, un hombre de poder, pero también un hombre que había arrasado con vidas.
y así como un golpe de luz en la oscuridad, recordó una conversación olvidada sobre traiciones y secretos. Con su corazón latiendo al borde de la locura, un pensamiento atroz lo atravesó. Quizás la vida de Raquel no solo estaba amenazada nuevamente por esos hombres. Quizás había algo más que no entendía. «¡Raquel!», gritó, tratando de llegar a ella. Pero algo más lo detuvo. Un par de ojos en la multitud. Dos hombres que no parecían asustados, sino al acecho. Sus miradas fijas en él. De pronto, sus corazones latían al mismo ritmo. Tomás sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo estaban mirando así? «¡Tú los llevaste aquí!», gritó uno. El resto de la gente se dispersó, pero estos dos se acercaron peligrosamente. El líder de los asaltantes dio un paso al frente, una sonrisa cruel extendiéndose en su rostro. «Es tu amigo el que está en problemas, ¿eh?», dijo. El tono burlón vibraba en el aire. Tomás sintió un giro en su estómago. Había un vínculo que nunca había imaginado. Raquel no solo era una mesera, ella tenía secretos. Miró a su alrededor y observó que ella apenas respiraba. El tiempo se detuvo por completo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Tomás, sin poder ocultar su miedo y confusión. Raquel, mientras tanto, se movía lentamente, levantando la mirada hacia él, sus ojos llenos de desesperación. «No te metas», gritó ella, pero los otros dos hombres ya se reían. «Tú no puedes salvarla, y tú, Tomás, deberías saberlo mejor que nadie». Su estómago se revolvió. Sus palabras sonaban como un eco borroso. La realidad se desplomaba. «¿Qué saben de mí?», le preguntó. «Todo, y más», contestó uno de ellos antes de que el sonido de sirenas comenzara a alejarse a lo lejos. La inminente llegada de la policía arrojó un nuevo matiz a la escena. «No les dejes escapar», gritó Tomás, mientras uno de los hombres armados comenzaba a retroceder, su mirada rebosante de furia. En un giro inesperado, se giró hacia Raquel, su expresión cambiando de burla a preocupación, y de repente dispararon. El estruendo llenó la habitación como un trueno, y el tiro voló, pero no hacia Raquel, no era poco, era hacia los hombres que se acercaban. ¿Por qué estaba disparando? ¿Por qué cuando todo estaba tan revuelto? El tiempo se había detenido, y el destino de todos pendía de un hilo tan fino que podía romperse con un susurro. La realidad colapsó. Tomás estaba sobrecogido por el horror. ¿Qué secretos revelaría aquella noche caótica? ¿Cuál sería el precio de intentar salvar a una mujer en la que nunca había reparado? La incertidumbre de lo que vendría acechaba el aire. El estruendo resonó en el aire como un eco de un horror que nadie podía evitar. Tomás se paralizó, el grito de Raquel aún reverberando en sus oídos. Las luces del restaurante giraban en un torbellino de sombras y confusión. El tiro que se disparó había sido un golpe en el corazón de todos. Nadie podía pensar con claridad. Raquel yacía en el suelo, su vida escapándose entre los suspiros entrecortados que escapaban de sus labios. La sangre manchaba el piso blanco, un contraste brutal con la elegancia del lugar. Tomás se sentía atrapado, como si una mano invisible le apretara el pecho. «No, no», repitió una y otra vez, como un mantra desesperado. Los hombres armados se movían como sombras. Uno de ellos miró a Tomás con una sonrisa cruel. «Mira lo que has causado, idiota», dijo mientras apuntaba hacia Raquel. «Esto es tu culpa». Tomás sintió que la rabia lo consumía. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo», gritó, incapaz de contenerse. Pero solo recibió una risa burlona como respuesta. En el caos, las sirenas comenzaban a acercarse, pero eso no era suficiente para disuadir a los asaltantes. Era entonces, en medio del caos y el ruido, cuando todo cambió. Otro disparo resonó, pero esta vez era diferente. Un hombre desde la esquina del restaurante, hasta ese momento oculto tras la multitud, se lanzó hacia adelante. Su voz profunda y resonante atravesó el tumulto. «Al suelo. Policía». Las miradas se dirigieron a él. Un oficial de policía, de pie con su arma desenfundada,
había tomado el control de la situación. Sin embargo, las cosas no eran tan simples. A su lado, una figura conocida se asomó. Era una mujer que Tomás jamás hubiera imaginado ver allí, con un aire de autoridad que heló su sangre. Era Clara, su exmujer. «Tomás, cúbrete», gritó Clara, mientras comenzaba a dar órdenes a otros oficiales que había traído. Tomás, aturdido, apenas reaccionó. Clara nunca había formado parte de este mundo de lujo y frivolidades que había creado a su alrededor, pero allí estaba, dispuesta a enfrentar el peligro. «Nunca pensé que acabaríamos aquí», murmuró Tomás, incapaz de apartar la vista de ella. Las emociones se agolpaban, mezcladas con el pánico que sentía por Raquel. Mientras tanto, los asaltantes estaban en desbandada. Algunos intentaron escapar, pero otros se resistieron, enfrentando a Clara y a los policías. Tomás estaba en estado de shock. ¿Qué hacía Clara aquí? ¿Y qué había pasado entre ellos para que de repente la realidad fuera tan traumática? El caos se intensificó. Clara, con su arma en mano, apuntó a uno de los asaltantes que intentaba huir. «¡Al suelo!», volvió a gritar, pero él no hizo caso. En un instante, el rostro del asaltante se tornó feroz. «¡No me apuntes, zorra!», lanzó una piedra en dirección a Clara. El impacto fue inmediato. Una explosión de gritos y el hombre retrocedió, pero no antes de que un faro de reconocimiento brillara en los ojos de Tomás. Era Joel, el hermano de Raquel, un hombre con el que había compartido muchas noches de fiesta y risas en su juventud. ¿Qué hacía él en este lado tan oscuro? No, no, no. Esto no puede estar pasando, pensó Tomás mientras las piezas del rompecabezas se colocaban violentamente en su lugar. El hermano de Raquel, como uno de los asaltantes, la mujer que había hecho que su vida cobrara sentido, estaba siendo amenazada por su propio hermano. Tomás sintió el mundo desmoronarse alrededor de él. Todo lo que había creído hasta ese momento se tambaleaba. ¿Era Raquel simplemente una mesera o había más en su historia? ¿Y qué secretos guardaba su familia? El corazón le latía rápidamente mientras miraba los rostros de todos, incluidos aquellos que se creían amigos. «Lucas», gritó al recordar que su hijo todavía estaba bajo la mesa. El pequeño asomó la cabeza lleno de miedo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con los ojos llenos de terror. En ese instante, cuando creía que había tocado fondo, un cuarto disparo sonó y el pánico se desató de nuevo. Alguien había disparado hacia Clara, pero el eco de los disparos hizo que Tomás se girara justo a tiempo para ver lo que nadie más podía. La verdad, desgarradora, ahí estaba. La conexión entre Raquel, Joel y su propia vida tejía una red diferente, un secreto con la capacidad de destruirlo todo. «¿Quién eres realmente, Raquel?», susurró, finalmente habiendo comprendido que la historia que llegó a conocer estaba llena de sombras que se devanaban en su mente, y que todo lo que había ocurrido esa noche era un prolegómeno a algo mucho más grande que él jamás habría podido imaginar. El estruendo resonó en el aire, como un eco de un horror que nadie podía evitar. Tomás se paralizó, el grito de Raquel aún reverberando en sus oídos. Las luces del restaurante giraban en un torbellino de sombras y confusión. El tiro que se disparó había sido un golpe en el corazón de todos. Nadie podía pensar con claridad. Raquel yacía en el suelo, su vida escapándose entre los suspiros entrecortados que los hombres armados se movían como sombras. Uno de ellos miró a Tomás con una sonrisa cruel. «Mira lo que has causado, idiota», dijo mientras apuntaba hacia Raquel. «Esto es tu culpa». Tomás sintió que la rabia lo consumía. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo», gritó, incapaz de contenerse. Pero solo recibió una risa burlona como respuesta. En el caos, las sirenas comenzaban a acercarse, pero eso no era suficiente para disuadir a los asaltantes. Era entonces, en medio del caos y el ruido, cuando todo cambió. Otro disparo resonó, pero esta vez era diferente. Un hombre desde la esquina del restaurante, hasta ese momento oculto tras la multitud, se lanzó hacia adelante. Su voz profunda y resonante atravesó el tumulto. «Al suelo, policía»,
Las miradas se dirigieron a él. Un oficial de policía, de pie, con su arma desenfundada, había tomado el control de la situación. Sin embargo, las cosas no eran tan simples. A su lado, una figura conocida se asomó. Era Clara, su exmujer. «Tomás, cúbrete», gritó Clara, mientras comenzaba a dar órdenes a otros oficiales que había traído. Tomás, aturdido, apenas reaccionó. Clara nunca había formado parte de este mundo de lujo y frivolidades que había creado a su alrededor. Pero allí estaba, dispuesta a enfrentar el peligro. «Nunca pensé que acabaríamos aquí», murmuró Tomás, incapaz de apartar la vista de ella. Las emociones se agolpaban, mezcladas con el pánico que sentía por Raquel. Mientras tanto, los hombres armados estaban en desbandada. Algunos intentaron escapar, pero otros se resistieron, enfrentando a Clara y a los policías. Tomás estaba en estado de shock. ¿Qué hacía Clara aquí? ¿Y qué había pasado entre ellos para que de repente la realidad fuera tan traumática? El caos se intensificó. Clara, con su arma en mano, apuntó a uno de los asaltantes que intentaba huir. «¡Al suelo!», volvió a gritar, pero él no hizo caso. En un instante, el rostro del asaltante se tornó feroz. «¡No me apuntes, zorra!», lanzó una piedra en dirección a Clara. El impacto fue inmediato. Una explosión de gritos, y el hombre retrocedió. Pero no antes de que un faro de reconocimiento brillara en los ojos de Tomás. Era Joel, el hermano de Raquel, un hombre con el que había compartido muchas noches de fiesta y risas en su juventud. ¿Qué hacía él en este lado tan oscuro? No, esto no puede estar pasando, pensó Tomás mientras las piezas del rompecabezas se colocaban violentamente en su lugar. El hermano de Raquel, como uno de los asaltantes, la mujer que había hecho que su vida cobrara sentido, estaba siendo amenazada por su propio hermano. Tomás sintió el mundo desmoronarse alrededor de él. Todo lo que había creído hasta ese momento se tambaleaba. ¿Era Raquel simplemente una mesera? ¿O había más en su historia? ¿Y qué secretos guardaba su familia? El corazón le latía rápidamente mientras miraba los rostros de todos, incluidos aquellos que se creían amigos. Lucas gritó al recordar que su hijo todavía estaba bajo la mesa. El pequeño asomó la cabeza lleno de miedo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con los ojos llenos de terror. En ese instante, cuando creía que había tocado fondo, un cuarto disparo sonó, y el pánico se desató de nuevo. Alguien había disparado hacia Clara, pero el eco de los disparos hizo que Tomás se girara justo a tiempo para ver lo que nadie ve. La verdad, desgarradora, ahí estaba, la conexión entre Raquel, Joel y su propia vida. Tejía una red diferente, un secreto con la capacidad de destruirlo todo. El tiempo se detuvo. Una sombra se alzó del suelo. Era Raquel, empapada en sangre, pero aún de pie. No puedes hacerlo», murmuró con voz temblorosa, dirigiéndose a Joel. Tomás no podía creerlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, desgarrado entre la rabia y el horror. La mirada de Raquel se hundió en la suya. «Todo lo que creíste saber no es así», dijo, su voz un hilo tenso. Joel retrocedió, su rostro pálido. No puedes». Pero el eco de sus palabras se perdió en el rugido de la confusión. De repente, todo cobró sentido. Raquel no solo había estado luchando por su hijo, había estado luchando por su historia, su verdad que parecía estar entrelazada con el desastre. Y allí, en el corazón de esa locura, la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba. Cada revelación destrozaba las capas de su vida. Tomás sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Eras parte de esto, Raquel?», preguntó, su voz temblando. El caos, el dolor, todo se redujo a esa pregunta. Raquel se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera preparándose para desvelar un secreto aún más profundo. «Lo que soy, lo que somos, es más grande de lo que te imaginas», dijo, y en un instante, una nueva tensión llenó el aire. Era evidente, estaban a punto de descubrir un entramado al que nunca habían considerado.
La noche aún no había terminado y el verdadero horror estaba por revelarse. El tiempo se detuvo. Una sombra se alzó del suelo. Era Raquel, empapada en sangre, pero aún de pie. «No, no puedes hacerlo», murmuró con voz temblorosa, dirigiéndose a Joel. Tomás no podía creerlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, desgarrado entre la rabia y el horror. La mirada de Raquel se hundió en la suya. «Todo lo que creíste saber no es así», dijo, su voz un hilo tenso. Joel retrocedió, su rostro pálido. «No, no puedes». Pero el eco de sus palabras se perdió en el rugido de la confusión. «Eras parte de esto, Raquel, ¿cierto?». La acusación brotó de Tomás como un chorro de energía. La revelación lo desarmaba, mientras los hombres armados se giraban hacia ella. La batalla entre su corazón y su mente giraba en un caos absoluto. No había otra manera. «Nunca quise que esto pasara», gritó Raquel, llevando sus manos a su cabeza, como si intentara despejar el dolor que proliferaba. «Yo solo quería proteger a mi hermano, pero todo se salió de control. Quería proteger a tu hermano». «¿De qué manera exactamente?». «Matando a gente inocente», preguntó Tomás, sus palabras reverberando en el aire. La tensión era palpable. Raquel, con su rostro enrojecido, pareció desmoronarse. «No está bien como piensas. Joel no siempre fue así. Nunca lo apoyé. Lo hice por la familia», imploró, desbordando desesperación. Los murmullos del resto de la sala se intensificaron. Una mujer se tapó la boca con ambas manos mientras otro cliente comenzaba a grabar todo con su teléfono. La verdad se les tapaba dejando al descubierto secretos que habían permanecido enterrados. Tomás sentía que la atmósfera se cortaba en pedazos. En ese instante, el primer disparo resonó de nuevo. Tomás se giró aterrorizado. Sin embargo, no vino de los asaltantes. Una mujer, al fondo de la sala, se cayó, gritando. «¡No! ¡Marta!», llamó un hombre, su rostro desencajado. Era su pareja. Algo se rompió dentro de Tomás. Marta, quien siempre había sido su voz de razón, yacía en el suelo, un charco de sangre rápidamente formándose a su alrededor. El lugar se llenó de gritos y caos. ¿Qué? ¿Cómo? La desesperación se apoderó de Tomás mientras su mundo giraba en espiral. En el fondo, Joel parecía descomponerse. Yo no sabía. «No disparen, escuchen», gritó, intentando calmar la tempestad, pero no había seguridad, solo lamentos. «No tenemos tiempo, deben irse ahora», exclamó Raquel, y con sus palabras reveló la verdad oculta. Un movimiento de la mano se hizo eco entre los asaltantes. Podía sentirse la urgencia. Lo que no esperaban era el regreso de un grupo de hombres armados desde el fondo del restaurante. Eran más que simple comensal. Eran cómplices de otra trama. «La vida de Raquel ya no es nuestro problema», dijo uno, su voz cortante como un cuchillo afilado. «Es hora de cerrar el trato». Una risotada cruel resonó y el caos se redobló. Los asaltantes se giraron entre sí. «Esto no estaba en el plan», gritó uno. La confusión reinaba. La tensión se rompió con estridencia. Otro disparo sonó y todo, incluso el tiempo, se fragmentó. En un giro inesperado, Tomás se dio cuenta de que no solo estaban allí para robar, sino que el lazo entre ellos iba más allá. Había algo más oscuro, más atormentado, como si todos de alguna manera estuvieran conectados por secretos profundos, historias que llevaban años gestándose. «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó Tomás, sintiendo cómo su pecho se oprimía al descubrir que en un esfuerzo por salvar a quien amaba, había agotado todo recurso de su propia vida. Los rostros de los asaltantes se torcieron entre risa y miedo. «Eres demasiado tonto como para ver la verdad. Esta no es solo una cena. Es un juego en el que todos han estado involucrados», dijo uno de ellos, un destello maligno en los ojos como un faro en la oscuridad. La mente de Tomás giraba. ¿Qué juego? ¿Dónde se cruzaban sus caminos? La pregunta le atravesó como un rayo. ¿Cómo podían haber llegado a esto? La pesadilla no solo era de un libro, era un laberinto donde todos los hilos estaban entrelazados. Las vidas que comenzaban a caer no eran solo números, eran historias entrelazadas, cada uno
Cada futuro incierto pendía de un hilo. La sala estalló en gritos. La idea de que la noche había traído no solo secretos, sino traiciones inesperadas llenó su mente. Tomás sabía que durante esa tragedia todo cambiaría, pero no podía predecir cuánto le costaría saberlo. Quedaba algo más aterrador: el futuro de aquellos que amaba. La lucha por la verdad apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. Una sombra se alzó del suelo. Era Raquel, empapada en sangre, pero aún de pie. «No, no puedes hacerlo», murmuró con voz temblorosa, dirigiéndose a Joel. Tomás no podía creerlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, desgarrado entre la rabia y el horror. La mirada de Raquel se hundió en la suya. «Todo lo que creíste saber no es así», dijo, su voz un hilo tenso. Joel retrocedió, su rostro pálido. «No, no puedes». Pero el eco de sus palabras se perdió en el rugido de la confusión. «Eras parte de esto, Raquel, ¿cierto?». La acusación brotó de Tomás como un chorro de energía. La revelación lo desarmaba mientras los hombres armados se giraban hacia ella. La batalla entre su corazón y su mente giraba en un caos absoluto. «No había otra manera, nunca quise que esto pasara», gritó Raquel, llevando sus manos a su cabeza como si intentara despejar el dolor que proliferaba. «Yo solo quería proteger a mi hermano, pero todo se salió de control». «¿Proteger a tu hermano? ¿De qué manera exactamente? ¿Matando a gente inocente?», preguntó Tomás, sus palabras reverberando en el aire. La tensión era palpable. Raquel, con su rostro enrojecido, pareció desmoronarse. «No está bien como piensas. Joel no siempre fue así. Nunca lo apoyé. Lo hice por la familia», imploró, desbordando desesperación. Los murmullos del resto de la sala se intensificaron. Una mujer se tapó la boca con ambas manos, mientras otro cliente comenzaba a grabar todo con su teléfono. La verdad se destapaba, dejando al descubierto secretos que habían permanecido enterrados. Tomás sentía que la atmósfera se cortaba en pedazos. En ese instante, el primer disparo resonó de nuevo. Tomás se giró, aterrorizado. Sin embargo, no vino de los asaltantes. Una mujer, al fondo de la sala, se cayó, gritando. «¡Oh, Marta!», llamó un hombre, su rostro desencajado. Era su pareja. Algo se rompió dentro de Tomás. Marta, quien siempre había sido su voz de razón, yacía en el suelo, un charco de sangre rápidamente formándose a su alrededor. El lugar se llenó de gritos y caos. «¿Qué? ¿Cómo?». La desesperación se apoderó de Tomás, mientras su mundo giraba en espiral. En el fondo, Joel parecía descomponerse. «Yo no sabía. No disparen. Escuchen», gritó, intentando calmar la tempestad. Pero no había seguridad, solo lamentos. «No tenemos tiempo, deben irse. Ahora», exclamó Raquel. Y con sus palabras, reveló la verdad oculta. Un movimiento de la mano se hizo eco entre los asaltantes. Podía sentirse la urgencia. Lo que no esperaban era el regreso de un grupo de hombres armados desde el fondo del restaurante. Eran más que simple comensal, eran cómplices de otra trama. «La vida de Raquel ya no es nuestro problema», dijo uno, su voz cortante como un cuchillo afilado. «Es hora de cerrar el trato». Una risotada cruel resonó y el caos se redobló. Los asaltantes se giraron entre sí. «Esto no estaba en el plan», gritó uno. La confusión reinaba. La tensión se rompía con estridencia. Otro disparo sonó y todo, incluso el tiempo, se fragmentó. En un giro inesperado, Tomás se dio cuenta de que no solo estaban allí para robar, sino que el lazo entre ellos iba más allá. Había algo más oscuro, más atormentado, como si todos, de alguna manera, estuvieran conectados por secretos profundos, historias que llevaban años gestándose. «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó Tomás, sintiendo cómo su pecho se oprimía al descubrir que en un esfuerzo por salvar a quien amaba, había agotado todo recurso de su propia vida. Los rostros de los asaltantes se torcieron entre risa y miedo. «Eres demasiado tonto como para ver la verdad. Esta no es solo una cena, es un juego en el que todos han estado involucrados», dijo uno de ellos, un destello maligno en los ojos como un faro en la oscuridad.
La mente de Tomás giraba. ¿Qué juego? ¿Dónde se cruzaban sus caminos? La pregunta le atravesó como un rayo. ¿Cómo podían haber llegado a esto? La pesadilla no solo era de un libro, era un laberinto donde todos los hilos estaban entrelazados. Mientras la situación se desmoronaba, en un último esfuerzo, el instinto de protección cobró vida en Tomás. ¡Cúbranse!, gritó, mientras un nuevo asaltante entre los participantes disparaba de nuevo. El tiempo se ralentizó. Todo era confuso, el horror se multiplicaba. Las vidas que comenzaban a caer no eran solo números, eran historias entrelazadas. Cada futuro incierto, pendía de un hilo. La sala estalló en gritos. La idea de que la noche había traído no solo secretos, sino traiciones inesperadas llenó su mente. Tomás sabía que durante esa tragedia todo cambiaría, pero no podía predecir cuánto le costaría saberlo. Quedaba algo más aterrador, el futuro de aquellos que amaba. La lucha por la verdad apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. Una sombra se alzó del suelo. Era Raquel, empapada en sangre, pero aún de pie. «No, no puedes hacerlo», murmuró con voz temblorosa, dirigiéndose a Joel. Tomás no podía creerlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, desgarrado entre la rabia y el horror. La mirada de Raquel se hundió en la suya. «Todo lo que creíste saber no es así», dijo, su voz un hilo tenso. Joel retrocedió, su rostro pálido. «No, no puedes», pero el eco de sus palabras se perdió en el rugido de la confusión. «Eras parte de esto, Raquel, ¿cierto?». La acusación brotó de Tomás como un chorro de energía. La revelación lo desarmaba mientras los hombres armados se giraban hacia ella. La batalla entre su corazón y su mente giraba en un caos absoluto. «No había otra manera. Nunca quise que esto pasara», gritó Raquel, llevando sus manos a su cabeza como si intentara despejar el dolor que proliferaba. «Yo solo quería proteger a mi hermano, pero todo se salió de control». «¿Proteger a tu hermano? ¿De qué manera exactamente? ¿Matando a gente inocente?», preguntó Tomás, sus palabras reverberando en el aire. La tensión era palpable. Raquel, con su rostro enrojecido, pareció desmoronarse. «No está bien como piensas». «Joel no siempre fue así. Nunca lo apoyé. Lo hice por la familia», imploró, desbordando desesperación. Los murmullos del resto de la sala se intensificaron. Una mujer se tapó la boca con ambas manos, mientras otro cliente comenzaba a grabar todo con su teléfono. La verdad se les tapaba, dejando al descubierto secretos que habían permanecido enterrados. Tomás sentía que la atmósfera se cortaba en pedazos. En ese instante, el primer disparo resonó de nuevo. Tomás se giró, aterrorizado. Sin embargo, no vino de los asaltantes. Una mujer al fondo de la sala se cayó, gritando. «No, Marta», llamó un hombre, su rostro desencajado. Era su pareja. Algo se rompió dentro de Tomás. Marta, quien siempre había sido su voz de razón, yacía en el suelo, un charco de sangre rápidamente formándose a su alrededor. El lugar se llenó de gritos y caos. «¿Qué? ¿Cómo?». La desesperación se apoderó de Tomás, mientras su mundo giraba en espiral. En el fondo, Joel parecía descomponerse, pero no había seguridad, solo lamentos. «No tenemos tiempo. Deben irse. Ahora», exclamó Raquel, y con sus palabras reveló la verdad oculta. Un movimiento de la mano se hizo eco entre los asaltantes. Podía sentirse la urgencia. Lo que no esperaban era el regreso de un grupo de hombres armados desde el fondo del restaurante. Eran más que simples comensales, eran cómplices de otra trama. «La vida de Raquel ya no es nuestro problema», dijo uno, su voz cortante como un cuchillo afilado. «Es hora de cerrar el trato». Una risotada cruel resonó, y el caos se redobló. Los asaltantes se giraron entre sí. «Esto no estaba en el plan», gritó uno. La confusión reinaba. La tensión se rompió con estridencia. Otro disparo sonó y todo, incluso el tiempo, se fragmentó. En un giro inesperado, Tomás se dio cuenta de que no solo estaban allí para robar,
sino que el lazo entre ellos iba más allá. Había algo más oscuro, más atormentado, como si todos de alguna manera estuvieran conectados por secretos profundos, historias que llevaban años gestándose. ¿Quiénes son ustedes realmente?, preguntó Tomás, sintiendo cómo su pecho se oprimía al descubrir que en un esfuerzo por salvar a quien amaba, había agotado todo recurso de su propia vida. En ese instante, uno de los hombres, que había permanecido a un lado, se adelantó, desenfundó un arma y apuntó directamente a Raquel. «Tú me traicionaste», gritó. Era Max, un viejo conocido de su pasado, alguien de quien nunca había hablado. El shock recorrió la sala. Raquel parpadeó. Su rostro se tornó blanco. «Max, por favor, no es lo que piensas», suplicó, aunque su voz se rompía entre sollozos. Tomás sintió que se le helaba la sangre. La conexión entre ellos era aún más oscura de lo que imaginaba. «Estuviste en el medio todo este tiempo. Todo lo que planeamos, y tú lo arruinaste». «¿Por qué?», gritó Max, su rabia palpándose en el aire. Era un viejo amigo, pero también un grupo con el que él había huyendo en su infancia. Ahora, ese vínculo, ese lazo se convertía en un arma letal. «No lo entiendes, hay vidas en juego aquí», replicó Raquel, pero Max no estaba para escucharla. Tomás sintió que el miedo estrangulaba su corazón. ¿Cómo había llegado a este punto? La revelación de que la historia entre ellos era un enredo de traiciones y secretos dejó un sabor amargo en su boca. Todo había sido una mentira, ¿verdad?, pensó. La historia que pensó conocer se desmoronaba, revelando una trama de dolor y traición que jamás habría anticipado. Mientras Max avanzaba, el ruido y los gritos se convirtieron en un caos ensordecedor. La noche que había comenzado como una celebración se transformaba en un juego mortal. Un disparo resonó, de nuevo. Raquel se llevó la mano al costado y Tomás pudo ver su mirada de horror. En el instante en que sus ojos se encontraron, Tomás supo que la verdad estaba salpicada de sangre y traiciones y su mundo jamás volvería a ser el mismo. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? El futuro era incierto y el horror apenas comenzaba a desenvolverse. Raquel se tambaleó, sus ojos desorbitados mirando a Max, luego al suelo, como si la gravedad pudiera tragarse su dolor. El estallido de terror llenó el ambiente. Todo a su alrededor se volvió un río de gritos, un torrente de caos que inyectaba pánico en cada rincón del restaurante. Tomás sintió el aire cortarse en su pecho. Pensó mientras el suelo parecía convertirse en arena movediza bajo sus pies. «Raquel», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero antes de que pudiera moverse, el estruendo de otro disparo resonó, tan cerca que casi lo sacude. Todos en la sala se congelaron. El eco vibrante de la pistola se dibujó en sus cuerpos, y Tomás sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. No era el primer miedo que había sentido, pero este era diferente. Era más visceral, más real. Desde el fondo del restaurante, una voz conocida gritó: «Es hora de que todos se vayan». Tomás dio la vuelta para ver a Clara avanzar con su arma desenfundada. Butó en el frente, como si el caos fuera su hogar. «Al suelo», ordenó, su voz grave reverberando en los muros de cristal. La escena se convirtió en un alcance de confusiones. Raquel caía al suelo, herida. La sangre empezaba a emanar, oscura y espesa. Como si todo fuera volátil, de repente, Joel gritó: «Para, no me dispares, no es lo que piensas». Su voz resonaba como un eco desesperado. Todos los ojos se volvieron hacia él. La tensión cortante se intensificaba, pero Tomás sintió que había algo más, una sombra moviéndose detrás de esa confusión. Sin poderlo evitar, se dio cuenta de que, detrás de Clara, una figura se acercaba, aparentemente ajena a todo lo que sucedía. Era una mujer alta, con un aire de autoridad que cortaba el aire como un cuchillo afilado. La multitud la miró mientras se acercaba, pero el impacto de su visión lo hizo temblar. Tenía un rostro familiar, uno que había creído perdido en el olvido. «Isabela», murmuró, incredulidad tiñendo su voz. Isabela, su mejor amiga de la infancia, quien se había ido del país hace años, ahora aparecía allí, en medio de esta pesadilla.
No sabía que estarías aquí, articuló, pero su mirada se centró en Raquel, en el caos, en Max. Raquel, esto no es lo que parece, gritó, su tono enfático. Tomás se detuvo en seco. Las piezas que siempre habían estado descolocadas comenzaban a encajar. «¿Qué hiciste, Isabela?», murmuró entre dientes, mientras la afirmación de su presencia lo sacudía. Todo su mundo se retorcía una vez más. Esa amistad secreta entre ella y Max, revelando un hilo oscuro que ataba sus caminos a un destino trágico. De repente, como si una explosión hubiera estallado en el aire, el resto del grupo se desbordó en caos. «Cualquier movimiento en falso y volarás en 1000 pedazos», le gritaron a Isabela mientras las miradas de todos se cruzaban entre la confusión y la desesperanza. Se sentía que una espiral de secretos, olvidos y viejas traiciones giraba, como un tornado acercándose. Luego, en un giro aterrador, Isabela apuntó su arma hacia Max y dijo: «No tengo tiempo para esto. Es hora de que paguen las consecuencias». ¡Boom! El disparo resonó y el tiempo se detuvo. Max cayó al suelo, su rostro congelado en el horror, mientras nadie podía procesar el horror de ese momento. Tomás vio cómo la sangre brotaba, el horror cruzando cada cara en la sala. Estaba atrapado en una oscura revelación. «Isabela, ¿qué has hecho?», murmuró, consciente de que la vida que había conocido se desvanecía. ¿Qué secretos habían estado guardando entre ellos? En un instante, todo se tornaría irreconocible. El juego había cambiado. La confusión reinó mientras la multitud comenzaba a disolverse, dejando a Tomás con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que todo lo que creía saber sobre su vida fuera una trampa? Las relaciones, alimentadas por un mar de mentiras, y frente a la figura pálida de Raquel, se dio cuenta que el verdadero juego apenas comenzaba. Raquel jadeaba, apoyándose contra la mesa, el aliento entrecortado por el dolor. Tomás sintió el suelo temblar bajo sus pies al correr hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó, pero su voz sonó como un susurro ahogado entre el clamor del caos. El miedo lo invadió. La luz del restaurante se desdibujaba y su mundo se tornaba un lienzo de sombras y gritos. Isabela, la amiga de antaño, trataba de calmar a los demás. «Todos, quédense quietos, la policía está aquí», gritó con una autoridad que hizo eco en medio del pánico. Mientras tanto, Joel se inclinó sobre Max, que yacía en el suelo, inmóvil. El suspenso dio paso a la desesperación. Era un juego mortal que se había salido de control. «Raquel, levántate», imploró Tomás, su voz rasgada por la urgencia. Pero la mujer, con su mirada perdida, parecía atrapada en un laberinto de dolor. «No puedo, me duele», respondió, una mezcla de terror y desesperación en su voz. «No puedo perderte, por favor», murmuró Tomás, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Los asaltantes, atrapados entre la confusión y el pánico, miraban de un lado a otro, intentando recuperar el control. El tiempo se había detenido y su mente giraba entre recuerdos, risas perdidas y promesas quebradas. Raquel tomó aire, su voz apenas un hilo. «Tomás, solo quiero que Lucas esté a salvo». Sus palabras lo atravesaron. De pronto, el hijo que se escondía debajo de la mesa, lo que había comenzado como una celebración, se convertía en una oscuridad desgarradora. Unos pasos resonaron por el suelo. Clara, con su carácter firme y su arma bien sujeta, mantenía al margen a los hombres armados. «No se muevan», ordenó. El temor en su rostro contrastaba con la fuerza en su voz. Tomás sintió una chispa de esperanza, pero todo dependía de cómo se resolviera esa noche. De repente, Isabela se enfrentó a Max. «Y tú comenzaste. No puedo dejar que más gente sufra por tu egoísmo», gritó, su tono cortante como el frío del metal. La sorpresa atravesó a todos. Tomás estaba en medio de historias entrelazadas que nunca imaginó. En el fondo, sabía que había una línea que no debía cruzarse, pero no había tiempo para remordimientos. «Isabela, basta. Esto no es el camino», intercedió Raquel, intentando proteger a su hermano. Pero al mismo tiempo, sabía que el destino de todos pendía de un hilo. El ambiente se electrificó, cargado de tensiones y miedos.
Los asaltantes atacaron desesperados. Uno de ellos disparó hacia Clara. El tiempo se detuvo. El estallido resonó. La escena se desdibujaba en caos. Tomás vio cómo el cuerpo de Clara se desplomaba. No, su grito de dolor atravesó la sala, encadenando pánico en cada corazón presente. Las sirenas se acercaban, un zumbido lejano que prometía una salvación incierta. Raquel, aún lucha entre la vida y la muerte, levantó su mirada. Tomás, dile a Lucas que lo amo. Las lágrimas se precipitaban por su rostro. No puedo dejar que esta sea nuestra historia. Tomás asintió, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No, esto no termina aquí, murmuró, el dolor apretando su pecho como un abrazo mortal. Frente a él, todas las decisiones que había tomado hasta ese momento pareciendo no importar. Solo quedaba una verdad: debía proteger a su hijo. En un giro de valentía, se lanzó hacia donde estaba Lucas. Vamos, fuera de aquí. Pero antes de que pudiera llegar, otra balacera resonó. Lucas alzó la mirada, su rostro reflejando el puro terror. «Papá, cúbrete, Lucas. Todo estará bien», gritó Tomás, su corazón latiendo por su hijo. Entre los gritos y el desgarrador eco de la tragedia, él sintió que todo era un eco distante. La conexión humana había desaparecido, y el caos llenaba los espacios que solían estar repletos de risas y felicidad. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Agentes policiales entraron, armados y listos para actuar. «Al suelo», gritó uno. La confusión se desvanecía lentamente. Los asaltantes, atrapados entre el miedo y la rabia, comenzaron a rendirse. Tomás, con el corazón acelerado, sabía que el peligro aún no había terminado. Con los hombres en el suelo y el sonido de sirenas, todo se tornó en un torbellino de emoción. La vida de todos había cambiado para siempre. Las verdades se habían revelado, y cada uno se enfrentaba a los dilemas de la noche. Mientras las luces azules danzaban a través de las ventanas, Tomás sintió una extraña mezcla de dolor y alivio. Raquel, aunque herida, seguía luchando. Al mirar a su hijo, todavía temeroso, se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando. «No sé cómo, pero esto cambiará», pensó, una chispa de determinación encendiendo su corazón. Había una lección en todo esto, una exigencia necesaria para el futuro. Todo lo que había perdido se convertiría en una esperanza renovada. Pero entonces, entre la confusión, una voz resonó. El silencio invadió el lugar, y cada mirada se centró en el inminente destino que ahora estaba en manos de otros. ¿Era un nuevo comienzo? Las preguntas brotaban como un torrente. El futuro era incierto, pero Tomás se aferró a sus lazos familiares. En medio de la tempestad, comprendió que debía hacer algo más grande por todos ellos. Con la luz de la mañana asomando a lo lejos, fue un recordatorio de que la vida continúa, a pesar del dolor. Una nueva historia comenzaba a escribirse, y Tomás sabía que, pase lo que pase, no podría dejar que el pasado definiera su futuro. Ahora, imperativamente, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final explosivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan